Esta semana en la óptica Estela Ginchuk es la Cyber Week, exactamente del 25 al 31 de mayo. Todos los armazones y lentes de sol tienen descuentos que van hasta el 70%, pero además acordate que tenés un 15% de descuento extra con el código CIBER15. Y además, un par de lentes ya está a la mitad de precio, también vas a tener un 15% extra de descuento, ¿no? Oportunidades imperdibles, donde ópticaestelaginchuk.com, que siga regalando con tu primera compra mayor a $100 un par de lentes de sol de Ágata Ruiz de la Prada. Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de tu salud. De salud vamos a hablar, entre otras cosas, ahora con nuestra invitada, enfocada en las mujeres. Una manifestación, una performance, una intervención, no sé qué nombre exacto ponerle, a lo que fue la forma en que eligieron celebrar el Día de la Salud de la Mujer. Nos acompaña Liliana Barasinska, directora del MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Gracias por estar aquí. Un gusto. Compañera hace mucho tiempo de la casa. Eligieron además, porque van a verlo primero y después lo hablamos. Pero díganme, ¿a qué les remite lo que van a ver ahora? Vayan pensando. Si vieron la serie o leyeron el libro, sabrán. Si no, porque es una jugada bastante interesante lo que hicieron. Mirá. Cada 28 de mayo desde 1985 se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, denunciando niveles de morbimortalidad por razones de embarazo, parto, puerperio y aborto. Este año se movilizaron en el Palacio Legislativo con una intervención artística que replica la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada. Que tiene que ver cuando baja la fecundidad en el mundo, el sector político poderoso considera que aquellas mujeres con capacidad reproductiva tienen que estar al servicio de la crianza y además son violadas para tener hijos al sector político, pero además a sus propios hijos les son expropiados y van al sistema de adopción. Se reunieron con la presidenta de la Asamblea General, a quien plantearon sus reivindicaciones. Particularmente estamos pidiendo que se garantice desde el Ministerio de Salud Pública que todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva será también de emergencia sanitaria, será considerado, van a tener en cuenta además fugas del sistema que se generan en el caso de aborto por objeción de conciencia, por dejar fuera a las migrantes de la ley y por no garantizar la cobertura en todo el país, dado que tenemos déficit de profesionales. También manifestaron su preocupación por la ley de urgente consideración y manifestaciones pro vida del Poder Ejecutivo. Eso dice el documento que entregamos: cuando un gobierno se define pro vida y defensor de los derechos de los no nacidos, automáticamente el mensaje para las mujeres es que somos cuerpos gestantes y no sujetos plenos de derecho con capacidad ética a tomar nuestras propias decisiones. Con lo cual ella entendió y ha recomendado a la calle Pou que el significado pro vida es todo un significado y posicionamiento político en toda la agenda de derechos sexuales y reproductivos, y que por lo tanto no sería recomendable que no lo usara si es que no quiere decir lo que hacen y dicen los movimientos pro vida. Bien. Obviamente el impacto de ver a estas mujeres vestidas de esa forma, si uno no está al tanto de lo que fue Las Criadas, que además creo que va por su cuarta temporada, creo, sí, como serie, ¿no? Sí. Es un libro de Atwood de hace mucho tiempo. Uno no sé a qué remite o qué idea les da, qué sensación les genera. Ahora vamos a estar repasando cuál es el contenido de esta expresión, ¿no? Pero a partir de la base que Las Criadas es una ficción pensando en un futuro distópico, ¿no? Es decir, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar el día de mañana? Bueno, y se visualiza un nuevo orden mundial con un totalitarismo muy marcado, religioso, político y demás, donde lo que contaba nuestra invitada en el tape, ¿no? Las mujeres pasaban a ser entregadas a políticos poderosos simplemente para procrear, entre otras tantas cosas, ¿no? Se les volvían a retroceder en todos sus derechos individuales y básicos, y por ahí va la serie.
¿contaban con que se conociera todo esto de antemano? ¿Contaban que en realidad generara ruido y se preguntara? ¿A qué apostaron comunicacionalmente, Lilian? Bueno, la iniciativa fue del grupo Joven Gozarte, que justamente uno de los planteos que tiene es usar el arte como instrumento de expresión y de incidencia. A ver, muy probablemente mucha gente no conociera de qué se trataba, pero el vestuario es muy impactante. Teníamos que elegir algo que en este momento de pandemia y con el ruido permanente... Porque ¿no? la pancarta sola no iba a ser suficiente para llamar la atención. Solo un comunicado, solo un conversatorio, no iba a centrar el tema en el 28 de mayo, que además es una fecha que luego que en Uruguay se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva, en la promulgación de leyes, cayó un poco, ¿no?, como en desmovilización. Por lo tanto, la convocatoria nos sorprendió a nosotras mismas. Hicimos la propuesta con el fundamento de por qué usar esta imagen y automáticamente se inscribieron más de 100 mujeres y disidencias de género, con lo cual fue todo un desafío armar todas las cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, pero fue muy interesante porque si no lo conoces, esta situación compleja es fácil de acceder. O puedes acceder al libro o puedes acceder a la serie que si no la conoces, venís a misa y te damos la copia del link. Entonces, por lo tanto... Sí, porque en Netflix no. No sé si está en Netflix, no puedo decir, sé dónde está en otro, pero no voy a hacer propaganda. Incluso si es Trending Tropic este fin de semana, vamos a pedir cuota. Mira, está bien. Saben que el actor que hace de Fred ya supo de esta performance, dio todo su apoyo, porque una de las que participaron son actrices. ¿Es la primera vez que se utiliza para una performance? No, se ha usado también en Argentina en su momento del debate de la ley de aborto, hubo una performance sobre esto. Porque si no sabes, es muy fácil, si ves la serie, incluso en el primer capítulo, darte cuenta de la complejidad de lo que estamos hablando. Sí. Pero antes de llegar al contenido más profundo, si no sabes, si nunca escuchaste hablar o no la viste y demás, no pasás por alto esto que estamos viendo en imágenes ahora, ¿no? Todas estas mujeres vestidas de esta forma. Vas a preguntar, vas a querer averiguar. O sea que comunicacionalmente fue una estrategia jugada, porque también tiene la contracara de decir, nadie la vio, no va a hacer carne, digamos, ¿no? Bueno, eso fue acompañado de la apoyatura de un documento, ¿no?, de toda una argumentación de por qué se estaba haciendo, fácilmente accesible, lo mismo se lo mandamos a todos los legisladores, se difundió rápidamente en nuestro sitio web los motivos, las razones, los fundamentos, o sea que también fue programada no solo la intervención artística, sino todo el sustento de esta acción política. Bien. Y justamente lo elegimos, primero porque es muy impactante, segundo porque era muy llamativo, porque logró su cometido y porque además, una anécdota, se bajaron fotógrafos que estaban circulando en ese momento por el Palacio Legislativo porque no podían dar crédito de lo que estaban viendo y nos han mandado unos registros fotográficos maravillosos. Y además también todo el Palacio Legislativo casi que se puso a disposición. Salieron secretarios, seguridades, todo el equipo de la vicepresidenta de la República para ver qué queríamos, si queríamos entrar. Y además, o sea, intachable en términos de medidas sanitarias, protocolares, ¿no? La distancia, nada, nadie puede decir nada de eso, porque cada tanto hay manifestaciones que uno dice, che, muchachos, se olvidaron un poco de lo importante que es cuidarnos. Acá nada para decir en ese sentido. No, eso fue súper cuidado. Súper cuidado, además las mujeres tenemos experiencia en cuidar. Así. Tengo una pregunta concreta y después abrimos al panel. Está claro por lo que es el comunicado, porque lo dijiste además ya en el comienzo, que esto de alguna manera es un mensaje con la contundencia que quieren darle por las expresiones pro vida del gobierno, ¿no? Expresadas de una u otra forma. La pregunta concreta es, ¿tienen ustedes algún, digamos, certeza o sospecha de que efectivamente en la agenda del gobierno esté el ir marcha atrás, en concreto en lo que tiene que ver con el IVE? Porque desde Presidencia se dijo que no. No solo fue sobre el aborto, ¿no? Hay varias señales que nos preocupan.
y varias omisiones que nos preocupan. A ver. Las señales son varias. Se tomó toda la medida de reclusión por la pandemia sin tener en cuenta que la violencia intrafamiliar y doméstica es altísima. Y no hubo ningún tipo de consideración al tomar la medida. La mayoría de las personal de salud son mujeres. Y sin embargo tampoco tenemos medidas de apoyo a las trabajadoras de la salud que además tienen que completar todo lo que es el cuidado doméstico, atención de hijos, etcétera, etcétera. No se han tomado medidas específicas a todo lo que es la flexibilización laboral, porque ese es el terreno donde la mayoría son mujeres, que no tienen protección social y por lo tanto en esta situación de recesión no tienen ningún amparo. No se han tomado medidas tampoco sobre el tema de explotación sexual, ¿no? Que además en estos días nos tiene impactadas. Y por lo tanto, en todo lo que es la ley de urgente consideración, salud no forma parte del capítulo más que lo que tiene que ver con tratamientos de alta complejidad y medicación cara. Bien. Entonces, por lo tanto, en todo lo que han sido... Más que por, entonces es más por omisión que por acción. Es más porque la señal, y eso, bien, junto con la declaración de un gobierno pro vida y defensor de derechos de no nacidos, las señales son de alarma. ¿Qué piensan por aquí? A ver, Pepe. Quería preguntarle a Lilian si tiene en cuenta, en consideración lo que justamente acabas de decir, si crees que la autoridad sanitaria de esta nueva administración va a implementar campañas vinculadas a la ley de salud sexual y reproductiva que habían quedado un poco de lado, digamos, en la anterior administración. Bueno, lo que no sabemos, no fue nombrada hasta ahora la responsable del área de salud sexual y reproductiva, ¿no? La que estaba antes... ya fue trasladada y todavía no hay nueva responsabilidad. Sabemos que desde el Ministerio de Salud hubo un comunicado a las instituciones que la atención en interrupción voluntaria del embarazo tiene que seguir porque justamente el periodo es muy corto, o sea que no se puede trasladar esa atención, pero sí muchas instituciones no han cumplido. Y no hay un nivel de inspección que controle que haya ese cumplimiento. Nos han rebotado mujeres a las que les hemos tenido que dar, ¿no?, el mensaje del Ministerio para que vayan a negociar. El Ministerio de Salud Pública está a cargo de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es uno de los sectores político-partidarios que explícitamente en su programa de campaña se plantea combatir lo que ellos llaman la ideología de género. Esto también tiene todo un significado a nivel internacional. Quienes así se definen, en realidad lo que son es contrario a toda la agenda de derechos que se ha logrado tanto por los movimientos feministas como de la diversidad sexual. Y hasta ahora no convocó el Ministerio de Salud más que a la Comisión de SIDA. No ha vuelto a llamar para nada de lo que tenga que ver cómo poder identificar obstáculos que claramente han habido en todos estos años, particularmente en estos últimos 5 años donde no fue prioridad para el gobierno la política de salud sexual y reproductiva, más que se sostuvo. Pero, por ejemplo, no se avanzó, digamos. Claro, no se tomaron medidas con los altos índices de objetores, por ejemplo. Tenemos lugares de objetores de conciencia. Tenemos lugares del país donde la totalidad de los profesionales de la ginecología objetan conciencia. Y también hemos tenido otras barreras como la provisión de la medicación, que en el 98% de los casos es utilizada para abortar. Por ejemplo, sí sabemos que este gobierno ya va a comprar los insumos de métodos anticonceptivos para que no se descontinúen, pero no ha habido información si va a haber la compra de mifepristona y misoprostol, que es la medicación que se usa mayoritariamente y que recomienda el Ministerio para los Servicios. También la declaración del propio Ministerio de Salud diciendo que la baja de fecundidad en el Uruguay debería promover la adopción es también una señal preocupante. Ningún requerimiento reproductivo puede ser sustituido por otro, ni a nadie se le puede obligar a tomar una decisión que no es la que querría tomar. Por lo tanto, el énfasis en la adopción, que también se hace en la ley de urgente consideración, pone un desequilibrio en cómo van a ser las prioridades, o por lo menos las prioridades manifiestas de las actuales autoridades de gobierno. Por suerte ayer en conversación... Perdón, necesariamente promover la adopción supone... Uno porque sabe cuál es la filosofía de fondo, ¿no? Ya expresada, como tú decís, muy explícitamente en el programa de Cabildo Abierto.
Pero sacando ese dato, promover la adopción, ¿necesariamente va en desmedro de la lucha feminista? Porque en realidad... No, sí, lo que vos haces es promover la adopción en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo. está bueno. ¿Se entiende? Si se cruza, O sea, ahí sí, pero si no, no tiene por qué... Si los equipos interdisciplinarios que actúan ahora en el proceso aborto tienen el mandato de que deben enfatizar el desestímulo y promover la adopción, ¿Pero eso te consta se va... que eso es así, que es una nueva Bueno, depende decisión? del sesgo que le dé la política. Hasta ahora no. Hasta ahora... Hasta ahora no. Bien. No. Hasta ahora que sepamos, no. Sí han habido otras intervenciones como hacer escuchar latidos cuando está explícitamente prohibido, ¿no? Cuando han habido comentarios sobre, ¿no?, de sesgo de religioso o filosófico del profesional o los profesionales que actúan. Y lo que sí hemos tenido es un sistema de denuncia poco activo, ¿no? Poco efectivo. Las mujeres que han denunciado no siempre resuelven rápidamente las situaciones de denuncia y no han, por lo menos que sepamos, mecanismos de reparación cuando fueron violentados los derechos en estos procesos, ¿no? Bien. ¿Cómo ves este tema, Pablo? Primero que nada, felicitarlos por la apuesta esta en escena, a diferencia de, muy originaria, a diferencia de otras manifestaciones enfrente al Palacio Legislativo. Marca una diferencia y aparte ustedes llevaron unas propuestas, en esas otras no. Ahora, ¿les parece que el gobierno no los escucha cuando la vicepresidenta de la República y el presidente de la Cámara de Diputados sale a conversar con ustedes y acepta el memorándum que ustedes les envían con todos los reclamos que tienen? Como que no hay un oído del Poder Ejecutivo o del Estado ante sus reclamos, que después se verá, ¿no? Si se puede cumplir con todos o algunos, pero ¿le parece que no hay un...? No, ojalá que sí. Digamos, esta fue la primera iniciativa que nosotros tomamos y nos dirigimos Es visibilizar el tema, ¿no? Y nos dirigimos al Poder Legislativo porque entendemos que es el poder de la República que no solo promulga leyes, sino que tiene que velar por su cumplimiento. Obviamente yo, Beatriz Argimón, fuimos compañeras acá de panel, aquí, la conozco mucho y realmente inmediatamente, a pesar de que no habían sido pedido entrevistas especialmente, sí nos recibieron y nos invitaron al despacho. Incluso ni lo teníamos planificado y pobre, las 70 que estaban afuera haciendo el cortejo, el sol y los mosquitos las estaban derritiendo. Lo que nos faltaba, la invasión de mosquitos. Sí, ahora. porque con Beatriz realmente hubo un diálogo súper receptivo. También Lema nos explicitó que estaba previsto en el proyecto parlamentario debatir el tema de salud y por lo tanto quedamos a disposición para que cuando se debata poder llevar nuestras propuestas y sugerencias. Desde el gobierno central no. Desde el gobierno central no hemos tenido, pero sí el próximo paso va a ser esto que entregamos en el legislativo, ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo y efectivamente dispuestas a poder discutir que si se pueden implementar alguna de las medidas que estamos sugiriendo, ¿no? Hay algo Ojalá que sí. Que me genera, que me imagino da para debatir y discutir, y es observar las paradojas que a veces se dan, ¿no? Por ejemplo, el propio Sindicato Médico del Uruguay, pensando en los profesionales y técnicos de la salud, planteando en el origen de la pandemia la cuarentena obligatoria. Y hay mujeres dentro del Sindicato Médico del Uruguay, ¿no? Y a su vez, quienes también participando de ese reclamo por cuarentena obligatoria, y en paralelo ahora, fíjense, ni siquiera hubo cuarentena obligatoria, pero igual están reclamando por no haberse contemplado el aislamiento voluntario y distanciamiento social con las consecuencias que ya se sabe viene teniendo. ¿Cuán justo es reclamar al gobierno por ese aspecto en concreto? No es este gobierno al que le venimos reclamando, venimos reclamando hace tiempo. No, en concreto para el tema del aumento de las situaciones de violencia por el aislamiento es este gobierno que es el que le cayó esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que también si vos ves los antecedentes, particularmente muchos de los sectores que hoy forman la coalición de gobierno votaron en contra muchas de las leyes que nosotros promovimos. O sea, también es cierto que no tenés un contexto político que en el pasado haya impulsado o apoyado este tipo de modificaciones.
Eso no quiere decir que no estemos en un sistema democrático y que se deban, ¿no?, respetar en tanto Poder Ejecutivo las normas, pero todos sabemos que siempre hay sesgo. Primero hay un déficit histórico en nuestro país pero la pregunta es en concreto para el punto de cómo la cuarentena, que no fue obligatoria, pero digamos sí exhortada en su momento, y todavía hoy, ¿no?, perjudicó tanto a las mujeres en situaciones y contextos de violencia doméstica que la venían llevando y de pronto con el Te digo que a nivel adentro... internacionalmente se lo estamos cuestionando a la OMS. Porque la propia Organización Mundial de la Salud no tiene en cuenta estas dimensiones. No tienen perspectiva de género en las políticas, en las investigaciones, en la valoración de los impactos. Hay un problema que tenemos que es una profunda debilidad en entender los impactos diferenciados que tienen sobre hombres y mujeres cualquier acto, cualquier situación y cualquier problema. Esto es endémico, esto es algo con lo cual tenemos que batallar una y otra vez a todos los niveles. ¿Y entre mujeres mismas? Bueno, sí, las mujeres no somos un cuerpo homogéneo, ¿no? O sea, ojalá la mitad de la población estuviéramos todas pensando lo mismo, actuando lo mismo, ya hubiéramos dominado el mundo, ya tendríamos todo controlado y mucho mejor de lo que está funcionando. O sea, lo que sí tenemos es una situación común de subordinación y de no reconocimiento de derechos que en pleno siglo XXI sigue siendo inconcebible. Bien. ¿Quién ha hablado, Marta? Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo funcionó el tema de las mujeres que deseaban interrumpir el embarazo con el sistema ahora de que las consultas son por telemedicina? Porque como tiene que pasar por todo un proceso de entrevistas, ¿cómo se hizo? ¿O directamente se las dejó a un costado y que se manejaran? Mira, no hemos podido monitorear todavía y no hemos podido tener respuesta ni de las instituciones de salud, ni del propio ministerio, porque todo está centrado en COVID. Casi que nadie te informa nada más que no sea impacto COVID. Entonces esto es un pendiente, porque nosotros tampoco podemos entrar a las instituciones, o sea, hay una cuestión. Lo que sí tenemos son lo que nos llega. Las mujeres que nos llegan con las situaciones de expulsión, las mujeres que te llegan con dónde consigo la medicación, las mujeres migrantes, que esto es realmente una violación de derechos inconcebible, que por ser migrante no puedas acceder a una prestación, es un problemón. Porque además las migrantes son las que están en situación de mayor vulnerabilidad y lo vemos. Se le suman. Claro, porque no, yo pensaba, con ese sistema de entrevistas tan pautadas, ¿cómo se manejó en este momento? Bueno, nosotros estamos indagando justamente legislación comparada y prácticas comparadas sobre telemedicina y aborto para que ni bien sea abra la posibilidad poder recomendar experiencias en otros países. Lo que pasa es que no hay otros países donde tengan este equipo interdisciplinario que tenga que actuar simultáneamente al mismo momento y que además no tenés los recursos suficientes para hacerlo y que ha demostrado ser ineficaz. Es sumamente ineficaz. 95% de las mujeres que inician el proceso lo terminan. Entonces estás usando una cantidad de recursos para algo que no está cumpliendo supuestamente con su cometido. Pero lo peor es que después que pasaste por ese proceso y te dan la medicación, no siempre tenés a disposición ni el psicólogo ni el asistente social para que realmente puedas atender consecuencias que puedan haber, complicaciones que puedan haber. Entonces, sí deben ser de alguna manera adecuados estos servicios. Este será un debate que no sé si será recomendable o no hacerlo en este proceso legislativo, porque el riesgo de retroceso siempre es enorme cuando se abren las normas. ¿Vos decís mejor no tocar nada? Yo creo que lo que sí es fácilmente demostrable al Parlamento es que el haber legislado y haber creado servicios no hizo que el aborto sea usado como método anticonceptivo, porque todos los indicadores dan que hay mucho menos práctica de la que estaba estimada previamente. Y que además esto otro, que a las que más desproteges, o sea, a las que no viven en capitales departamentales, a que están en la zona rural, a las que son pobres, a las que no tienen cobertura de salud. Entonces, en realidad, la intención está realmente actuando como boomerang y deberían revisarlo. ¿Vero? No,
No, más que preguntas, comparto muchas de las preocupaciones. Creo que vos hablabas del sindicato médico. No es lo mismo lo que se le puede exigir a una gremial de profesionales que lo que se le puede exigir a un gobierno, ¿no? Una cosa es, bueno, las sugerencias que hizo el sindicato médico respecto a la cuarentena obligatoria, que tampoco dijo cuarentena obligatoria, sino que hablaba de medidas más severas que lo que se le puede pedir a un gobierno. Creo que si bien teníamos problemas de aplicación en los gobiernos anteriores, porque el discurso más o menos estaba en sintonía, pero después uno iba al territorio y en el territorio esas cuestiones no se aplicaban, aquí tenemos un problema muy claro de discurso. Creo que Beatriz Argimón ha estado en sintonía con muchos de estos reclamos y seguramente con una escucha muy atenta, pero la veo bastante sola teniendo que lidiar con sectores que políticamente tienen una fuerte presencia. Me parece que falta mucho, y esto que tú estás diciendo, bueno, ni siquiera vamos a poder proponer cambiar lo que todavía no funciona bien porque tenemos miedo que se vuelva para atrás. Es realmente triste que estemos pensando en esto y no estemos pensando en avanzar en lo que falta para que estas leyes, que ya son leyes y que se aprobaron, se apliquen. Porque no alcanza con decir no vamos a derogar determinadas leyes, porque todos sabemos que después, y esto ha sucedido con todos los gobiernos, si no se dan recursos, si no se da recursos económicos, si no hay voluntad política, las cosas no se hacen. Así que comparto plenamente la preocupación. Bien. Muchas gracias. ¿Algo más para decir para cerrar, yo Liliana? quiero decir algo y es, primero agradecerle a todas esas personas que destinaron tiempo, dedicación, a Valeria Piris que estuvo a cargo. Pero además hubo consecuencias que también son lindas de contar. Muchas de las que hicieron los trajes estaban desempleadas. Muchas de las que estuvieron haciendo las cofias también forman parte de 10 de 10, que es un grupo de artistas. La que hizo la comida es una mujer embarazada que está desempleada y que el progenitor, el coprogenitor... Y todo de buena onda y de... No, lo que teníamos destinado para pagar servicios, ¿no? Había Lo que se hizo fue realmente ser también una manera contributiva, colaborativa y solidaria de... Porque también nos han caído diciendo por qué gastan en esto y no lo ponen en ollas populares. Bueno, mira, ahí está la respuesta. Perfecto. No, primero la cuestión... Fue a parar a manos de personas desempleadas. Y que además forma parte de la red de cuidados que también en muchísimas oportunidades las mujeres hacemos para sustento y sostén de todas. Hay una lista enorme. Solo quiero agradecerle a todo el mundo porque además... Era importante movilizarse. ¿Por qué? Porque sentías una especie de ahogo cuando estaban pasando cosas y vos estabas inmovilizada en tu casa. Creo que también con todos los cuidados tenemos que entender que la calidad de las democracias pasa también por la movilización ciudadana y el reclamo ciudadano de derechos, y eso va a haber que considerarlo en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Liliana Brasinska, por habernos acompañado en el día de hoy. Hacemos una pausa. Ya me imagino a mucha gente buscando Las Criadas, que así se llama la serie, para poderla... Después pásanos el link y lo pasamos. Tengo toda la serie en pendrive. Pausa y ya venimos.